Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a ver las ventajas más importantes de adelantar la cría de canarios. Sin más, empezamos. Las ventajas principales por las cuales los canaricultores adelantan la cría de canarios son principalmente tres. En primer lugar, si adelantamos la cría de canarios varias semanas antes de la temporada de cría natural, vamos a conseguir que los canarios tengan más edad a la hora de presentarlos a los concursos ornitológicos. Es decir, vamos a conseguir que los pájaros puedan mudar antes y que lleguen más desarrollados a los concursos, tanto los pichones de las primeras puestas como los pichones de las últimas, cosa que probablemente no ocurriría si realizásemos la cría de canarios en la época de cría natural, ya que en este caso podría ocurrir que los pichones de las últimas nidadas lleguen menos hechos, o por decirlo de otra manera, lleguen menos desarrollados a los concursos. La segunda razón o consecuencia, por la cual también se adelanta la cría, es debido a que en algunas ocasiones las canarias empiezan a poner huevos de celo, y por ello los criadores deciden juntarla con el macho y comenzar la temporada de cría antes de tiempo. Esto está relacionado directamente con las condiciones del aviario y con las propias características y condiciones de los canarios y las canarias, lo que provoca que las hembras entren en celo antes de tiempo y comiencen a poner huevos en las jaulas, por lo que indirectamente otra de las ventajas de adelantar la cría de canarios es que en cierta medida vamos a evitar que las hembras puedan poner huevos de celo en las jaulas, evitándoles así un desgaste innecesario. Y en tercer lugar, otra razón por la que también muchos criadores deciden adelantar la temporada de cría de canarios se debe principalmente a que de esta manera consiguen evitar que posibles olas de calor afecten a las últimas puestas y que con ello aumente la tasa de mortalidad e incluso que se puedan ocasionar problemas en los reproductores, como por ejemplo que empiecen a mudar antes de tiempo, que haya una mala incubación, que los pollitos se mueran en el nido a consecuencia del calor o que los ácaros y los piojillos puedan proliferar en los nidos y convertirse en una plaga de una manera mucho más rápida. De esta forma, adelantando la temporada de cría varias semanas, consiguen terminarla antes, evitando que las altas temperaturas puedan inferir negativamente en las últimas puestas. Pero ojo, aunque estas sean algunas ventajas interesantes de adelantar la cría de canarios, no en todos los aviarios podemos hacerlo, ya que dependerá mucho de nuestras instalaciones, de las condiciones del aviario e incluso de la edad de los reproductores, por lo que si no se cumplen las condiciones favorables para la cría, y a pesar de ello comenzamos a criar canarios muy pronto, lo más seguro es que obtengamos malos resultados, ya que habrá un porcentaje elevado de huevos claros, porque los machos no tienen celo suficiente y no pisan a las hembras, habrá canarios que no hagan el nido, surgirán peleas entre machos y hembras, puede que los canarios abandonen la incubación de los huevos, huevos atravesados, etc. En fin, muchísimos problemas que no deberían ocurrir, o que al menos el porcentaje de probabilidad sería menor si criásemos con los canarios en el momento adecuado, cuando se cumplan las condiciones favorables en nuestro aviario. Por lo tanto, la idea principal que te quiero transmitir con este vídeo, a pesar de las ventajas, es que tengas en cuenta que los canarios tienen que criar cuando tienen que criar, es decir, ni antes ni después, ya que los propios canarios, en función de las condiciones del aviario y de las suyas propias, te van a indicar cuándo es el momento adecuado para comenzar la cría. Y ya para finalizar el vídeo, si eres de los criadores que adelantan la cría de canarios, coméntame por qué lo haces, o qué ventajas aparte de las que he nombrado en el vídeo tienes, para leer otros puntos de vista y así entre todos ir mejorando poco a poco esta bonita afición que nos une, que es la canaricultura. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a like y compartirlo por tus redes sociales con tus compañeros, para que también les pueda servir. Si eres nuevo en el canal, suscríbete gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que recibas nuevos vídeos cada semana. Aprovecho y por aquí te dejo más vídeos sobre canarios, y como siempre, te espero en el próximo vídeo.